esta hora ingresamos a la red informativa de La Luz en la Noticia, con los más importantes sucesos políticos, locales, nacionales e internacionales y la más completa información del acontecer cristiano. Bienvenidos al centro de la noticia. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a la edición central de La Luz Noticias a través de Televisión La Luz, a través de Radio La Luz 1080 AM y a través de todas nuestras redes sociales. Transmitimos en vivo para todo el país y a través de nuestra web para el mundo, www.laluz.pe. Les acompaña Ronald Canelón y a partir de este momento el acontecer regional, nacional e internacional, y vamos a comenzar con política porque se han actualizado las actas escrutadas de la Oficina Nacional de Procesos Electorales hasta esta hora y van aproximadamente 90% de las actas, y vamos a ver su página web en vivo para ver cómo va la competencia entre el candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, y la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Nos indica la web de la OMPE que el candidato Pedro Castillo avanza con un 18.400%, que equivalen a 2.276.053 de votos contados hasta esta hora de la tarde que estamos haciendo nuestra emisión de La Luz Noticias, seguido por Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular, con un 13.215%, quise decir, que equivalen a 1.628.648 votos por encima del candidato Hernando Soto, ya más de 120.000 votos de diferencia, lo que se pudiera decir que la segunda vuelta estará confirmada en los próximos días por ambos candidatos, tanto Pedro Castillo como Keiko Fujimori de Fuerza Popular. Por segunda vez o por tercera vez la candidata Keiko Fujimori entonces va a la segunda vuelta electoral. Veamos ahora cómo va a estar esta competencia, si gana o no. Recordamos que las próximas elecciones serán el domingo 6 de junio. Veamos a nivel congresal cómo van los porcentajes de las actas. Allí más abajo podemos ver que la cantidad de actas contabilizadas hasta el momento, no logramos leer allí, pero bueno, ahí está. El partido político de Perú Libre ya tiene más de 16%, seguido por Fuerza Popular. Estos son los curules que van a ocupar en el Congreso de la República. Está el orden de los partidos más votados y le sigue Acción Popular y Alianza para el Progreso, y Juntos por el Perú aparece de quinto lugar. En el Parlamento andino veamos cómo van los resultados electorales. Aparece el partido Perú Libre, seguido por Fuerza Popular, del mismo modo que en el Congreso de la República. Este es el Parlamento andino. Acción Popular de Johnny Lescano aparece de tercero, y Renovación Popular un poco más de votos en el Parlamento andino. Pero veamos hasta esta hora la gráfica que nos indica cómo van los candidatos de la fórmula presidencial según la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Veamos la lámina que se ha publicado en su página web oficial. 20.409.183 electores hábiles de la participación ciudadana, 14.843.976, que equivale a 72.732% de participación, 84.078% de actas procesadas por la OMPE, lo que ha colocado al candidato Pedro Castillo con 18%, seguido de Keiko Fujimori, que en la mañana pasó a segundo lugar. Recordamos que estaba el candidato de Avanza País, Hernando de Soto, ocupando el segundo lugar. Ahora, según las actas contadas, pues Keiko Fujimori aparece de segundo. Así están actualizadas hasta este momento la información que arroja la página web de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Bien amigos, veamos entonces cómo estuvo la jornada electoral, un resumen de lo que se vivió ayer domingo en todo el país.
Los resultados oficiales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, ONPE, siguen actualizándose con el paso de las horas luego de las elecciones que se realizaron este domingo 11 de abril. La última actualización al 61.77% de actas procesadas, el candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, continúa liderando la lista con un 16.533% de votos válidos a su favor, lo que equivaldría a 1.544.008 votos. El contendor de Castillo en una segunda vuelta podrían ser, según las cifras oficiales más recientes de la ONPE, Hernando de Soto, de Avanza País, con un 13.564%, Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, con un 12.925%, o Keiko Fujimori, con un 12.881%. Es importante recalcar que a López Aliaga y Keiko Fujimori los separa una valla muy corta de aproximadamente 22.000 votos válidos, así que todavía nada está dicho. Además, le siguen en el listado los candidatos Johnny Lezcano de Acción Popular con un 8.895% y Verónica Mendoza por Juntos por el Perú con 7.884%. Por otro lado, el conteo rápido de Ipsos Perú al 100% ubicó en el primer lugar al candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, tras obtener el 18.1% de los votos emitidos. Según dichos resultados, la hija del expresidente Alberto Fujimori alcanza el 14.5% del total de votos emitidos. En tercer lugar se ubica el candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, con el 12.2%. En el cuarto lugar aparece el postulante de Avanza País, Hernando de Soto, con el 10.7%. Además, Johnny Lezcano de Acción Popular con el 9.8%. Le sigue Verónica Mendoza de Juntos por el Perú con el 7.9% y Daniel Urresti de Podemos Perú, que tiene el 5.9%. También pasaría en la valla electoral George Forsyth de Victoria Nacional, que alcanzó el 5.6%, y César Acuña Peralta de Alianza por el Progreso, que posee un 5.5% del total de votos emitidos. Por consiguiente, según Ipsos, los candidatos que pasarían a segunda vuelta serían Pedro Castillo y Keiko Fujimori. Bien, importante resaltar que este conteo rápido realizado por Ipsos Perú y que fue publicado a eso de las 9 de la noche estuvo bien cerca de los resultados que hasta el momento ha publicado la Oficina Nacional de Procesos Electorales, donde ubica con 18,1% el candidato Pedro Castillo de Perú Libre y con 14% a la candidata Keiko Fujimori del partido Fuerza Popular. Bien acertado o casi similar a los resultados que hasta el momento, con 88% de las actas procesadas por la ONPE, es lo que ha dado el resultado. Y vamos a revisarlos dentro de unos minutos, porque la ONPE está actualizando constantemente las actas procesadas. Creemos que están en proceso de conteo todavía desde anoche y no han parado de actualizar sus redes sociales y su página web con los resultados hasta que tengamos el 100% de actas escrutadas y se pueda determinar cuáles son los candidatos que van a la segunda vuelta electoral, que se va a realizar este domingo 6 de junio. Se asoma un panorama político similar al que hemos vivido estos últimos meses en el país. Nueva campaña presidencial, nueva visita a las regiones, nuevas entrevistas a los candidatos, un poco reforzar su plan de gobierno, corregir los errores de la campaña presidencial ya realizada y comenzar una nueva campaña para convencer al pueblo de que voten por ellos en las próximas elecciones, que sería la segunda vuelta electoral en el Perú. Así que, señores, el futuro de Perú está en tus manos. Nosotros lunes, miércoles y viernes tenemos un programa especial para ustedes llamado Propuestas 2021, donde analizamos las propuestas de cada uno de los candidatos, tanto al Congreso como a la Presidencia de la República. Y para las personas que todavía no conocen a ciencia cierta o con detalles quién es Pedro Castillo, el candidato que lidera los resultados electorales, veamos un informe especial sobre su perfil.
Pedro Castillo, docente del nivel primario, alcanzó el primer lugar en los comicios electorales este 11 de abril, con 16.46% en las actas procesadas de la OMPE. El 19 de octubre de 1969 nació José Pedro Castillo Terrones, en el poblado de Puña, provincia de Chota, departamento de Cajamarca. En su juventud, su educación primaria estudió en el Instituto Superior Pedagógico Octavio Mata Contreras de Cutervo, y además trabaja en la institución educativa 1045-65 de Tacabamba, Chota, desde 1995 hasta la actualidad. En el 2017 encabezó la huelga magisterial de Conaresute, que reclamaba la deuda social a los maestros, además del incremento de los sueldos y quitar la evaluación hacia los docentes, en la que, según investigaciones de la policía, se infiltraron miembros del Movadef, el brazo político de Sendero Luminoso. Pedro Castillo postula a la presidencia por el partido político Perú Libre, fundado en el 2016, de Vladimir Cerrón, que fue 2 veces gobernador regional de Junín en el 2010 y 2018. En este 2021, Castillo figuraba en la 8ª posición en las encuestas, pero una semana antes del 11 de abril se publicaron las últimas encuestas. Pedro Castillo se ubicaba en el 5º lugar con tan solo el 5%. Castillo está de acuerdo de cambiar la constitución, sobre todo lo que respecta al modelo económico, un estado empresario que compite con el sector privado, así como la nacionalización de yacimientos mineros, gasíferos y petroleros, son algunos de los cambios que se permiten bajo este nuevo régimen. Uno que, según reconoce, toma la experiencia gubernamental de Ecuador y Bolivia. En el plan de gobierno cuestiona la obligatoriedad para la afiliación del sistema privado de pensiones, así como la administración que han ejercido las AFP. La propuesta es eliminarlo y reforzar el actual Sistema Nacional de Pensiones. En el debate del Jurado Nacional de Elecciones, el candidato resaltó como su principal respuesta ante la pandemia impulsar la actividad agrícola peruana. En su plan de gobierno se plantea la mayor tecnificación y recuperar tierras agrícolas de los proyectos de irrigación. Además, es uno de los 8 candidatos que no cuenta con ningún proceso electoral, informó Jorge Condori para La Luz Noticias. Bien, y continúan actualizando los resultados electorales, la página de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Veamos a esta hora cómo van los resultados. Me indican que con 88% ya de actas procesadas, el candidato Pedro Castillo tiene 2.314.206 votos, 18.5%, que ya sabemos que lo ubica en primer lugar, mientras que de segundo Keiko Fujimori con 1.643.891 votos, y de tercero el candidato Hernando Soto, que tiene 1.507.817 votos. Así que sigue la página de la OMPE actualizando cada 30 minutos. En la tarde de hoy han actualizado un poco más rápido hasta llegar al 100% de las actas procesadas. Bien, continuamos entonces viendo el perfil de los candidatos que están en esta contienda electoral, y le corresponde a la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Keiko Fujimori es la representante y líder del Fujimorismo, quien postula por tercera vez a la presidencia. Nació en Lima el 25 de mayo de 1975. Su educación secundaria lo culminó en el año 1992. En el Colegio Sagrado Corazones Recoleta, al igual que sus hermanos menores Sachi, Hiro y Kenji. Viajó a Estados Unidos en el año 1993 para ingresar a la Universidad de Estado de Nueva York. Logró completar su estudio y obtuvo el título de licenciada en Administración de Negocios en la Universidad de Boston. Además, logró una maestría en Administración de Empresas en la Columbia University, donde conoció a su actual esposo Mark Vito, quien tuvo con él 2 hijas. Keiko asume el cargo de primera dama con tan solo 19 años, tras el divorcio de sus padres en 1994, ya que su madre, Susana Iguchi, acusara al expresidente Alberto Fujimori de torturarla e intentarla silenciarla. En el 2006 fue elegida como congresista con el grupo político Alianza por el Futuro,
con un alto índice de votos, y con la popularidad que tiene, decidió postular a la presidencia en el 2011, con su actual partido llamado en ese entonces Fuerza 2011, enfrentando al expresidente Ollanta Humala y al expresidente Alan García. En el 2016 se presentó con su partido Fuerza Popular, y en la primera vuelta fue la candidata con mayoría de votos, pero fue derrotada en la segunda vuelta por Pedro Pablo Kuczynski. Es investigada por el presunto delito de lavado de activos por los aportes recibidos de la empresa Odebrecht en las campañas presidenciales del 2006 y 2011. Fue detenida preventivamente en el 2018 y liberada tras la concesión de un habeas corpus por el Tribunal Constitucional. No obstante, regresó a prisión preventiva en enero de 2020 y siendo revocada por la Sala de Apelaciones 3 meses después. Actualmente cumple con una medida de comparecencia restringida que fue aplicada desde el mayo del año pasado. Keiko Fujimori intentará por tercera vez convertirse en la primera presidenta del Perú, pese a tener graves denuncias en su contra, informó Jorge Condori para La Luz Noticias. Bien, y del mismo modo vamos a conocer todo sobre la vida política del candidato de Avanza País, Hernando de Soto. Después de un extendido día de elecciones presidenciales, la OMP anunciaba el día de ayer los posibles candidatos que irían a segunda vuelta, donde para sorpresa de todos, la lista era encabezada por Pedro Castillo Terrones de Perú Libre, secundado por el candidato por Avanza País, Hernando de Soto, donde horas después, este economista y asesor estaría disputando lugares con la lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga del partido Renovación Popular. Pero ¿cuál es el perfil detrás de Hernando de Soto, el economista, político y ex asesor de autoridades del gobierno, tanto en el Perú como en otros países? Hernando de Soto Polar nació el 2 de junio de 1941 en Arequipa, cursando sus estudios generales en la Pontificia Universidad Católica del Perú y de Economía en la Universidad de Génova, Italia. Además, es licenciado en Economía y máster en Derecho Internacional por el Instituto Universitario de Altos Estudios Internacionales en Suiza. De 1978 a 1980 conformó el directorio del Banco Central de Reserva. En este último año fundó el Instituto Libertad y Democracia, grupo de estudio e investigación, más conocido por ILD, entidad que presta asesoría a países de América, África, Asia, Oriente Medio y los de la antigua Unión Soviética, en temas referidos a la expansión de los derechos de propiedad. Su experiencia y trabajo como asesor le permitieron trabajar en el gobierno de Alberto Fujimori, Alejandro Toledo y Alan García. Su trabajo con el expresidente Fujimori, por medio de ILD, fue desarrollar un convenio con Estados Unidos para el control de tráfico de drogas y el desarrollo de cultivos alternativos a la coca. Para el 2006, en el gobierno de Alan García, fue nombrado como su representante personal en el proceso de firma y ratificación del Tratado de Libre Comercio entre Perú y Estados Unidos. Informó Lince León para La Luz Noticias. Bien, en horas de la mañana la prensa estuvo en las afueras de la habitación de la casa del candidato Hernando de Soto, quien declaró ante los medios de comunicación que sigue evaluando los resultados de la OMP hasta el momento y luego va a emitir sus opiniones a los medios de comunicación. Para ver con quién estamos lidiando, sus antecedentes, sus socios, eso es lo que vamos a hacer esta mañana y cuando nos estemos acercando pues 80-90%, la tendencia está clara, prometo que salgo y mejor vestido y les... Por ahora lo deja conversar, de repente le va a dar una llamada a Keiko Fujimori y a Rafael López Aliaga. Yo estoy dispuesto a conversar con todo el mundo, pero quiero saber justamente al leer sus propuestas qué hay de visible y qué hay y qué podría estar detrás de esta propuesta y cuando me forme una idea les doy una información clara, les prometo. Sorprenden todavía los resultados, ¿no? ¿Cómo? Parciales. Hace un minuto dijo que los resultados parciales aún los sorprenden. No he dicho eso, porque la verdad estoy listo a cualquier sorpresa. En primer lugar tenemos que enterarnos qué pasó, dónde. Nuestros personeros de mesa nos tienen que decir cómo han cruzado o no la información
y según eso me voy formando un criterio. Probablemente es una cuestión de 2 horas, pero prometo que sé que ustedes están acá y voy a salir a declarar. Muchísimas gracias. Bastante amable con la prensa en horas de la mañana afuera de su residencia en La Molina, en Surco, quise decir, el candidato Hernando de Soto, quien ofreció además un desayuno a las personas que estaban allí, trabajadores de los medios de comunicación. Y según la jornada de ayer, domingo 11 de abril, se publicó a boca de urna a las 7 de la noche un conteo rápido de los resultados que daban, por supuesto, como ganador de la primera vuelta al candidato Pedro Castillo. Luego de estos resultados fueron varios los candidatos que salieron a emitir declaraciones, entre ellos Rafael López Aliaga, Hernando de Soto, Keiko Fujimori y Pedro Castillo. Veamos lo que declararon anoche, a altas horas de la noche, los candidatos a la presidencia. Tras una larga jornada electoral, los principales candidatos presidenciales manifestaron sus impresiones tras la difusión de los primeros resultados a boca de urna difundidos por los medios de comunicación, además de manifestar sus puntos de vista sobre sus rivales políticos. El candidato de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, criticó a los medios de comunicación por difundir resultados de una sola encuestadora, protestó contra la OMPE respecto a la situación de los electores adultos mayores y manifestó que el Jurado Nacional de Elecciones hizo un papelón respecto a la difusión de encuestas en la última semana. Todos los canales de la mermelada, ¿no? Todos con Ipsos, como único vocero. Y ahí partimos mal. Que no tengan, mire lo que vale un boca de urna, vale $3.500, pues. Que no tengan $3.500, $5.000, ponte para hacer un boca de urna de 1.000 encuestados a nivel nacional. Esa muestra no sirve para nada, es un mamarracho. Por su parte, Hernando de Soto, candidato de Avanza País, fue más conciliador, manifestando que esperaría las actas de la OMPE con los resultados oficiales y que le parece más interesante que ahora solo se concentre en 2 candidatos que en los 18 anteriores. Es evidente que el margen es bien estrecho, no hay lugar a dudas, por eso prefiero pronunciarme cuando vea el conteo oficial, donde el error se estima que es el 1%, a diferencia ahora que el error puede ser hasta de 3%. Del mismo modo, la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, saludó a los otros candidatos y se mostró dispuesta a colaborar y a encontrar puntos en común, sobre todo con Hernando de Soto, con quien disputa el segundo lugar. Pero creo que más allá de las diferencias que tengamos, porque así lo hemos señalado en esta campaña, también hay grandes coincidencias. La defensa de la Constitución y nuestro pensamiento de cuál es el modelo de país que queremos tener. Por eso desde acá le digo al señor de Soto, no importa quién pase a la segunda vuelta, yo estoy segura y espero que podamos trabajar juntos. Finalmente, Pedro Castillo, candidato de Perú Libre, se pronunció respecto a los pueblos olvidados del Perú, que manifestaron su modo de pensar en las urnas. Hoy al pueblo peruano se le acaba de quitar la venda de los ojos. Muchas veces nos han dicho que solamente los politólogos, los constitucionalistas, los eruditos políticos, los que tienen grandes pergaminos, pueden conducir un país. Han tenido el tiempo suficiente. Ha habido el tremendo espacio, décadas, bastantes lustros. Pero ¿cómo dejan al país? ¿Cómo está el país ahora? Los candidatos esperan la totalidad de los resultados oficiales de la OMPE para saber quiénes pasan a la segunda vuelta, informó Marcos Faustino para La Luz Noticias. Bien, el día de ayer se vivieron muchas irregularidades y algunas eventualidades en los centros de votación, principalmente la ausencia de los miembros de mesa, que recién a las 2 de la tarde fue que la OMPE pudo solucionar este evento particular donde
Aproximadamente más de 3.000 miembros de mesa no acudieron a los centros de votación, por el que hubo un poco de retraso en el proceso. Además, largas colas y aglomeración en algunos centros del norte de la capital peruana. Veamos parte de la jornada electoral el día domingo 11 de abril. Con largas filas para votar en los colegios electorales, así empezó la jornada electoral en Perú, marcada por el ausentismo de los ciudadanos elegidos como miembros de las mesas electorales. El miedo de estos a contraer el virus en las mesas hizo que el primer grupo llamado a votar, los vulnerables y ancianos, tuvieran que esperar largo rato para ejercer su derecho al voto, por lo que el presidente interino, Francisco Sagasti, hizo un llamado a los peruanos. Por lo tanto, quisiera hacer una invocación a todos los ciudadanos que han sido elegidos para ser miembros de mesa, para que vengan a ocupar, a cumplir, por un lado, con su deber, pero también ejercer su derecho de votación. Son muchos los ciudadanos que creen que las elecciones presidenciales del Bicentenario deberían haber sido pospuestas y comparten el miedo de los componentes de las mesas electorales, a los que se les prometió la vacuna antes del día de las elecciones. Inés Lozada, me parece completamente absurda el haber hecho hoy día las elecciones, puesto que los miembros de mesa no tenían ninguna vacuna, entonces lógicamente ellos tienen familia y tienen que cuidarse. Entonces era de esperarse que muchos no vinieran. En medio de la incertidumbre, algunos de los favoritos de los 18 candidatos que se presentan a esta primera vuelta fueron a votar a sus respectivos colegios, mientras otros peruanos hacían fila para conseguir oxígeno en el momento más crítico de la pandemia, en lugar de ir a votar. Además de la crisis sanitaria, el presidente tendrá que enfrentarse a la recesión económica y a la crisis política en la que está sumido el país andino. Bien amigos, y nos vamos a información internacional porque también el día domingo se realizó la segunda vuelta electoral en Ecuador, donde Guillermo Lasso, el candidato de la derecha, resultó ganador como nuevo presidente de este país. Y tenemos a nuestro corresponsal en Guayaquil, Henderson Díaz, para que nos cuente cómo estuvo la jornada allá en Ecuador. Buenas tardes, Henderson. Gracias, Ronald, por el pase. Según el Consejo Nacional Electoral, con más del 98% de las actas contabilizadas, Guillermo Lasso gana la presidencia del Ecuador, derrotando con más de un 52% ante un 47% al candidato correísta Andrés Arauz. Luego de la victoria, Guillermo Lasso dio su discurso agradeciendo a todas las personas que lo apoyaron en lo que fue este proceso electoral, así como también ratificó las promesas hechas al pueblo ecuatoriano. Se dirigió a la juventud garantizándoles una educación digna y el derecho a elegir lo que quieren estudiar, así como también a las madres adolescentes garantizándoles un mejor futuro. Por otro lado, tenemos que el ex candidato Andrés Arauz aceptó la voluntad del pueblo ecuatoriano y felicitó públicamente al candidato o al presidente Guillermo Lasso, diciendo que no fue una derrota sino un traspié electoral y que está dispuesto a compartir sus ideas con Guillermo solamente para aportar al bienestar común del pueblo ecuatoriano. Recordemos que Lasso no solamente asume la presidencia del país, sino que asume una crisis financiera que se ha venido llevando luego de todo lo que llamamos o todo lo que se ha denominado como esta pandemia a través del COVID-19. El 24 de mayo, Guillermo Lasso toma posesión definitiva de la presidencia del Ecuador y bueno, todo el pueblo ecuatoriano puso sus esperanzas en este candidato y esperemos a que Guillermo Lasso haga las cosas que corresponden hacer. Estas son todas las informaciones que hasta ahora se tienen de lo que fue el proceso electoral 2021 acá en el Ecuador. Yo soy Henderson Díaz para La Luz Televisión desde Guayaquil, Ecuador. Muchísimas gracias, Henderson Díaz, nuestro corresponsal en Guayaquil, Ecuador.
y con esta derrota del candidato Andrés Arauz se le pone fin al socialismo en Ecuador y gana el candidato derechista Guillermo Lasso. Bien amigos, gracias por estar con nosotros en La Luz Noticias, edición central. Los esperamos mañana a las 12 del mediodía a través de la señal de televisión La Luz, canal 18.2 y a través de la radio La Luz 1080 AM. Les acompañó Ronald Canelón y que tengan todos buenas noches.